Saludos cordiales, estimados estudiantes del bachillerato técnico. He hecho este video para ustedes para reforzar los conocimientos que hemos adquirido en estas primeras 8 semanas de trabajo de lo que corresponde a la asignatura de diseño y desarrollo web. Como recordarán al inicio, para nuestras clases virtuales pues obviamente se dio unas indicaciones respectivas y también cómo van a ser los diferentes trabajos tanto físicos como digitales en esta asignatura. Luego de eso comenzamos a conocer lo que es el diseño y desarrollo web. ¿Sí? En nuestra semana número 3 pues conocimos nosotros qué es la web y qué es en sí HTML. ¿Sí? Hablábamos de qué significaba esas siglas, de qué se trata el HTML, que es un lenguaje multimedia de hipertexto. ¿Sí? Y conocimos también lo que son las etiquetas, que son los códigos que vienen y que sirven para HTML. ¿Sí? Tanto las etiquetas de apertura como etiquetas de cierre, ¿sí? Y que nosotros íbamos a codificar de esta manera: una etiqueta de apertura, el texto correspondiente y una etiqueta de cierre, siempre de esa manera. No, si no, puede ir hacia abajo. ¿De acuerdo? Luego de esa etiqueta también dijimos que podríamos poner los atributos, y que los atributos íbamos a conocer luego. ¿Cuál era la estructura de los documentos de HTML? Pues obviamente HTML para toda página web tiene primero el código de HTML de apertura, aquí, como lo tenemos aquí, y HTML de cierre acá al final de todo el código. ¿Sí? Eso deberíamos grabarnos, de que ese es el código que vamos a utilizar. Luego igualmente head, que significaba encabezado, ¿sí? O cabeza, y tenemos el head de cierre. Dentro del head dijimos que puede ir el título, ¿sí? El título de nuestra página web. Entonces aquí ponemos la etiqueta de título. El título podría ir cualquier título que queríamos que aparezca en nuestra página web, y la etiqueta de cierre de título. ¿Sí? Luego de eso dijimos que estaba el body, y que dentro del body iba todas las codificaciones de lo que yo quiero que aparezca en mi página web. Entonces el body es el cuerpo de nuestra página web, y por lo tanto tengo la etiqueta de body de apertura y la etiqueta de body de cierre, y todo lo que vaya aquí es lo que nos va a aparecer en nuestra página web. ¿Sí? Entonces les indicamos de que cómo se iba a realizar este trabajo luego en el programa que es para realizar HTML. Les indiqué varios programas como el bloc de notas y algunos otros programas para poder editar código HTML. Aparte de eso, les indiqué al final del documento, unas páginas web, un video que habla acerca de lo mismo y una página web especial que sirve para realizar igual una codificación HTML, ¿sí? Sin necesidad de estar abriendo un bloc de notas. Entonces yo les indiqué esa página, está aquí. Esta es la página, es un editor HTML en línea, la cual servía ya y me iba indicando de cómo iba a quedar mi página. Como tenemos aquí, miren, está el ejemplo y acá debajo está cómo va a estar mi página. Entonces les indicaba que vayan viendo ustedes, vayan practicando y grabándose para que sirve cada uno de los códigos que tenemos en la parte superior. ¿Qué vamos a hacer con esos códigos? Y recordar de cuál es de las diferentes partes de nuestra página web, ¿sí? Recordar que todo va siempre de esta manera. Entonces en esta página web ustedes tenían que ir practicando ya. Por ejemplo, para que servía el H1, y si ponía H1 de apertura tenía que poner un H1 de cierre y escribir algo intermedio de esos dos. Por ejemplo, la palabra hola,
¿Cuál era la diferencia de H2 con H2 mismo? Y aquí otra palabra, o la misma. Y aquí ya íbamos observando qué era lo que aparecía en nuestra página web, ¿sí? Igual íbamos a ir probando con cada uno de estos códigos que teníamos aquí para ir conociendo qué códigos voy a ir utilizando, tanto en mi página web, pero ya esto era de que ustedes hagan una pequeña práctica, ¿sí? Eso era lo que corresponde a la semana número 3. En la semana número 4, en diseño y desarrollo web, nos pasamos a qué es una página web, ¿sí? Cuáles son sus dos diferentes tipos de páginas web que hay, tanto estáticas como dinámicas, ¿sí? Para qué sirven las páginas web, los tipos de páginas web que hay, ¿sí? Y aparte de eso, pues una información más amplia sobre lo que corresponde a páginas web, ¿sí? Incluso aparte de eso también les di a conocer a través de mi manual que les elaboré para esto de aquí, para diseño y desarrollo web. Yo les envié también este manual. De ahí conocíamos que era una página web, estática y dinámica, con qué programas podríamos trabajar nosotros, dependiendo para qué vamos a hacer. Y teníamos que HTML son para web estáticas y los demás programas son para páginas web dinámicas, ¿sí? Como PHP, JavaScript, ASP.NET. Y les indicaba esto. Incluso en este manual les indiqué yo la composición de una página web, ¿sí? Y los dominios de una página web. Aquí está la estructura de una dirección web, cómo va a ir, ¿sí? El HTTP, que sabemos que significa protocolo de transferencia de hipertexto, el www, lo que significa World Wide Web o la telaraña mundial. Aquí este nombre que siempre cambia el servidor, el nombre de a qué empresa pertenece o a qué persona, el dominio, y aquí teníamos esta parte del dominio que decíamos que gov significaba de gobierno y LC indicaba el país. Si era PE era Perú, si era AR era Argentina, y así sucesivamente ustedes iban consultando cuáles son los diferentes tipos de dominio que tenemos y los dominios de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, ¿sí? Ahí tenemos los diferentes tipos de dominio y aquí teníamos los diferentes tipos de dominio. Eso les indiqué en esa semana. En la semana 5 pues observamos ya más a profundidad sobre lo que corresponde a páginas web estáticas, ¿sí? Obviamente que son enlazadas y realizadas con el bloc de notas en HTML, ¿sí? Y que cómo era el funcionamiento de estas páginas web, sus ventajas, sus desventajas, ¿sí? Ejemplos de páginas web, por ejemplo, que servían para crear un currículum vitae, un escape, cosas algo muy simples, y dijimos que ya íbamos a trabajar. Incluso aquí les puse unos ejemplos y para analizar nuestro trabajo pues les invité a ver otra página web sobre un juego de lo que nos hacía preguntas de lo que habíamos visto hasta ese entonces. En la semana número 6 pues observamos algo sobre páginas web dinámicas, más a profundidad, que era una página web dinámica, en qué programas se utilizan, cuáles son las diferencias entre dinámicas y estáticas, ¿sí? Con qué programas puedo desarrollar yo mis páginas web dinámicas, ¿sí? Cuál es el funcionamiento de mi página web, las ventajas, las desventajas, y aquí nos daban unos ejemplos de páginas web dinámicas, ¿sí? Aparte de eso, también aquí al final en la tarea decía que si usted tenía internet o tenía una computadora, usted podría ya crear una página web dinámica, ¿sí? A través de Weebly, a través de Wix o a través de WordPress,
que es cómo vamos a crear una página web. Igual los videos de aquí mostraba cómo crear páginas web de WordPress desde cero, cuál es la diferencia entre estáticas y dinámicas, cuál es una página web dinámica, las ventajas, y nuestro trabajo también decía claramente que si contábamos con un computador vayamos creando ya una pequeña página web dinámica, ¿sí? Más o menos para ya ir analizando, ¿sí? Cuáles son las diferencias entre las dos páginas. Todavía nos falta la práctica, esperemos de pronto regresar para ir a realizar las prácticas ya en sus computadoras, ¿sí? En la parte número 7 pues observamos que son los protocolos IP, ¿sí? Y ahí les indiqué de que partíamos siempre del IP, que significa protocolo de internet, y de ahí se pasaba, por ejemplo, acá protocolo de control de transporte, ¿sí? Que significaba DNS, que significaba HTTP, FTP, SMTP, que es el internet, que es la LAN, que es las otras LAN, el UDP, el DNS y el TFP, ¿sí? Por ejemplo, FTP significaba protocolo de transferencia de archivos, ¿sí? HTTP ya les dije anteriormente, protocolo de transferencia de hipertexto, y DNS pues servidor de único de identificador, ¿sí? Y ahí conocíamos que una IP es un número, ¿sí? Que le identifica a su computador, y que ese número está formado en 4 secciones, ¿sí? La primera sección, la segunda sección, la tercera sección y la cuarta sección, separadas por un punto, y que iban en números entre 0 y 255 en cada uno de las secciones, ¿sí? Y que esa combinación identificaba que mi computador es una dirección IP cuando está conectada a una red o al internet, ¿sí? Y al principio, desde los años 70, pues se trabajaba de esta manera, pero para no poner de esta manera y no trabajar de esta manera, vieron necesario poner los DNS, que los DNS son los nombres de dominio, ¿sí? Los nombres de dominio de cómo por ejemplo, que van a utilizar sus páginas web. Por ejemplo, el dominio de YouTube, de Facebook.com, ¿sí? Esos son los nombres de dominio, ¿ya? En vez de utilizar estos números, pues utilizaban DNS, ¿sí? Y en la semana número 8, pues están observando ustedes acerca de lo que eran navegadores web, ¿sí? Y ahí indicaba las características de cada uno de los navegadores web, cuáles, de dónde salieron los diferentes tipos de navegadores web, y aquí les ayudé con algunos videos, ¿sí? Todo eso también en el mismo manual que yo les envié, pues aquí si ustedes pueden observar, aquí también está lo de protocolo de internet, ¿sí? Y también debe estar aquí sobre los navegadores web. Aquí está. Navegadores de internet y los hipervínculos y hiperenlaces, y ahí les indicaba yo en este manual que también les adjunté para ustedes, ¿sí? Por último, chicos, en esta semana 9 y 10 pues vamos a ver acerca de las hojas de estilo que se utilizan o style sheets que se utilizan más que todo en la codificación de HTML, que significa que es para poder dar un estilo o un diseño a lo que yo voy insertando a mi página web, ¿sí? Aquí estamos poniendo un enlace a diferentes tipos de páginas, ¿sí? Y cada una de esas va a ir dando un estilo, ¿de acuerdo? Eso vamos a observar en estas nuevas semanas de la semana 9 y 10, y ahí terminaríamos con nuestro primer parcial, ¿sí? Me faltaría por explicarles lo que corresponde a esto de la semana 9 y 10 de los estilos, las hojas de estilos. Y ya les voy a indicar en qué programa incluso se hace hojas de estilo y se les añade a lo que corresponde a HTML. Y ahí se le va dando un diseño o un formato a las páginas web. Entonces, chicos, esperando que se encuentren bien, termino este video
para su refuerzo de lo que corresponde a la materia de diseño y desarrollo web. Un abrazo a todos, cuídense.